¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy tenemos un plato fuerte en Péndulo. Vamos a conversar con el ministro de Educación, el profesor Aldo Lineras. Es una interesante oportunidad para compartir con él algunos temas que dejan de ser coyuntura. Esos temas que son estructurales y que incluso es muy posible que exceda de una gestión. Hoy los gremios están pujando fuerte porque el salario no sea devorado por la inflación. Sin embargo, la caja es una sola y hay que resolverlo pensando en la política y que la política resuelva precisamente eso que es estructural. Lo cual no quiere decir que el problema esté en educación. Yo le doy un ejemplo. El INSEP tiene la caja policial. La caja policial tendría que haber estado siempre separada del INSEP. Y ahí hay un problema. El gobierno, la administración, le manda los fondos al INSEP y la caja policial siempre está en déficit. Bueno, ese escenario y ese mecanismo puede estar ocurriendo en algunos ministerios que necesitan hoy recuperarse rápidamente. Educación y salud. Hoy vamos a conversar con el ministro de Educación, Aldo Lineras, que ya está con nosotros. Aldo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Así que una buena oportunidad para charlar cuestiones que son inherentes a tu cartera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien trabajando durante todo este periodo que nos permite hacerlo con alguna tranquilidad porque las escuelas todavía no están funcionando. Entonces estamos en etapa de planificación y de desarrollo de algunas de las líneas de trabajo que no pararon en todo este tiempo, pero bien enfocados en el trabajo, enfocados en las indicaciones del gobernador respecto de lo que hace, por ejemplo, infraestructura y planificación de lo que es capacitación docente, bueno, una serie de temas, con la recién inaugurada la semana pasada mesa paritaria, que es lo que nos está ocupando como tema central ahora. Sí. Aldo, la verdad que nunca te pregunté en las numerosas charlas por radio y eso, ¿te fue difícil dejar la tranquilidad que tenías en lo académico, digamos, y venir a la trinchera al frente? Porque me imagino yo que ahí con los gremios batallando y reclamándote cosas no es la situación ideal que tenía en la universidad, ¿no? No, me pasa una cosa muy curiosa, Antonio. Sí. Yo te quiero confesar que yo acepté esto ahora porque tuve deseo de hacerlo. Ajá. Porque cuando me lo interesante propuso... lo que está diciendo. Sí, es probable que yo haya podido incorporarme antes, digamos, a estos procesos y no quise hacerlo porque entendía mi obligación con la universidad como algo prioritario, pero sucedió el 12 de septiembre y a mí me pareció importante acompañar al gobernador con lo que yo creo necesitábamos, de dar una nueva señal al sector docente, imbuirle de nuevas energías y otros horizontes que yo estoy seguro están en su deseo, en su plataforma, y me pareció que era mi momento para hacer el aporte a una comunidad que, por supuesto, me siento completamente partícipe, tanto en las buenas como en las malas, y es cierto, tengo mi corazón, siempre va a estar en la universidad, porque ahí es donde he conseguido cosas importantes en lo personal y en lo colectivo, pero sin duda alguna que el desafío del ministerio ha sido para mí, además de un honor, y esto es lo que algunos amigos no lo entienden, un placer. No lo veo como una carga, no lo veo como este lugar común de que es un espacio negativo de trabajo en absoluto. Mi experiencia, me recargo cada vez que visito una escuela, que conozco a la comunidad, a los docentes, a los padres, a los estudiantes,
Y cada dificultad es un desafío de trabajo. La verdad que tenemos muchísimo para hacer en educación, es mucho lo que se ha hecho, pero también el panorama de trabajo es importante. Y por suerte formo parte de un equipo de trabajo, no solamente en el gabinete del gobernador, sino hacia adentro del ministerio, de gente con experiencia y gente muy joven, que tiene un compromiso con la provincia, y yo creo que independientemente del espacio político al que pertenecemos, hay conciencia de que la educación es uno de los mecanismos para traccionar a esta provincia, a este nordeste tan vulnerado, tan postergado en el esquema nacional. El concepto es no dejar la pala, digamos. Por más que uno tenga volumen político, doctrinario, hasta incluso cultural, uno no puede dejar de irradiar los conceptos que aprendió, ¿no? Sí, bueno, el tema de la impronta de trabajo que tiene Capitaní, yo pude asimilar rápidamente porque, bueno, vengo de una educación, esto es lo que muchas veces uno charla con los amigos, una educación primaria que agradezco profundamente, que tiene cierta impronta religiosa, ¿no? Esto de yo fui al colegio Don Orión en Saspeña, en la escuela primaria y parte de la secundaria, esta idea de que el servicio, del servir al prójimo, ¿no? Y a veces no va como una insignia, un estandarte, sino que también a veces opera en cuestiones más profundas, aunque uno no lo vea, está ese mandato y a veces genera cierta incomodidad el no estar en ese trabajo. Así que a mí me ha servido porque, bueno, la educación tiene esto de sectores con grandes desafíos, grandes carencias, y uno inmediatamente encuentra formas de canalizar esta inquietud de trabajo al servicio de, ¿no? Y es un trabajo, en el sentido que decías vos, de agarrar la pala, que requiere de tiempo físico, ¿eh? Claro. Nosotros cuando nos convoca el gobernador siempre está con esto de se duerme 4 horas y el que es vicioso hasta 6 está permitido. Bueno, uno lo toma ahí, ¿no?, en la broma que es la charla, pero efectivamente es un trabajo demandante también en lo físico. Entonces la metáfora de agarrar la pala sí, requiere de una dedicación y un esfuerzo que, insisto, en mi caso no me fue complicado hacerlo porque vengo de mucho tiempo de este trabajo, ¿no? Una cuestión, yo digo, de profunda introspección, porque nos enseñaron bien. Yo también fui al colegio Don Bosco, de primero inferior hasta tercer año. Ah, mira. Y los sacerdotes eran, yo diría, uno dice por ahí, nuestra segunda casa. Yo diría, nuestra primer casa, porque estábamos más tiempo. Mucho tiempo. Yo estaba más tiempo en el colegio Don Bosco que en mi casa. Era mañana y tarde, imagínate vos. Claro, Así claro. que a la siesta nos quedábamos a comer en el colegio. Así que yo creo que esto se ha perdido. ¿Cómo lo ves vos a eso? Porque, digamos, ha evolucionado tanto la sociedad que incluso hasta rechaza ese tipo de bagaje pedagógico, cultural. ¿Lo ves así o crees que no? No, a ver, las épocas van cambiando, digamos, y cada sociedad va moldeando el tipo de educación que demanda. Hay veces que esa demanda es más ajustada, entonces hay una coincidencia entre los objetivos de la sociedad y la educación que tiene disponible, y otros momentos que son momentos más de replanteo, que me parece que es donde hay a veces desajustes en esto. Y el ejemplo claro lo tenemos en la escuela secundaria, sí. Más allá de la orientación. Quiero decir, yo tengo una alta valoración de lo que son las escuelas de tipo confesional, sean católicas o evangélicas u otras que no hay acá, pero sí en otros lugares del sí. país, porque tienen una misión, tienen claramente un proyecto educativo y lo han conservado con matices a lo largo del tiempo. Pero la escuela pública, por ejemplo, claramente no ha logrado plasmar esto que vos señalás, que es cuál es el contrato que suscribe con la sociedad que demanda. Entonces, tal vez nuestra adolescencia iba acompañada de una escuela secundaria. Hay un teórico que se llama Tenti Fanfani que decía, la secundaria de los 60 a los 70 tenía la marca de los herederos
para ellos estaba hecha la escuela secundaria, refiriéndose a las clases medias, medias altas, que tenían a sus hijos como destino al secundario, como tránsito a la educación superior. Y él le llama, y los becarios, que eran los de clase media, media baja, que accedían a esa escuela secundaria, muchas veces orientados, por ejemplo, al perito mercantil, claro, o al industrial, o a las politécnicas como salida laboral. Claro. Bueno, esto lo hemos perdido y actualmente, por ejemplo, tenemos esta incomodidad de que algunos sectores identifican a la escuela como un tránsito a educación superior, muy pocos, porque aún los de clase alta están viendo en la escuela secundaria como un problema y incluso tienen formaciones técnicas, profesionales que obvian a la escuela como paso intermedio. Mucho desarrollo, por ejemplo, de software y todo esto se hace por circuitos que ya están instalados y son alternativos. Y es la respuesta que hay que buscar. Y no hay nada de humanista ahí, ¿eh? Aparte de la formación, claro, lo que era la formación digamos, que era una respuesta, insisto, no, con esto no estoy legitimando lo que quiero decir, lo anterior para decir que debiera ser igual, pero sí tiene que buscar otra respuesta, la formación cultural, sí, la formación cultural, claro, la formación de proyecto de país que nosotros necesitamos, claro, de proyecto humano y de proyecto de país, claramente la tenemos que reformular. Ha habido intentos y hay momentos políticos en los últimos 20, 25 años que están más cerca de una dirección, claro, pero la deserción ha sido sostenida hace 15, 20 años, por ejemplo, en el secundario, ¿no? Claro. ¿Cuál fue tu principal objetivo al asumir? Recuperar, claramente, recuperar la discusión pedagógica sobre la escuela en todos los niveles. Me parece que en educación se discute permanentemente cuestiones relacionadas con el conflicto salarial docente, con el estado de la infraestructura, o bueno, con otras cuestiones, con el funcionamiento del ministerio, por ejemplo, pero no tenemos en el centro el debate pedagógico de lo que hay que hacer en la escuela. Y a veces parece simplista. Ese debate, perdón Aldo, ese debate pedagógico no se tendría que hacer a través de los congresos pedagógicos. E incluso decir, bueno, cada 2 años hay un congreso pedagógico porque la sociedad hoy evoluciona, sí, de un año a otro, bueno, hay una evolución y un cambio de idiosincrasia en la sociedad. Es lo que se intentó en el 2019, lo lanzó Capitanice, el Congreso Pedagógico Provincial, que después en parte se frustró, se malogró por el tema de la pandemia. Sí. Pero además requiere de un debate permanente de esto. Cuando yo digo debate pedagógico me refiero a cosas incluso tan sencillas como, bueno, a ver, están leyendo y están operando el aprendizaje de matemáticas los alumnos de primaria. Lo que estamos haciendo en las aulas es conducente para esto. En la escuela primaria nosotros estamos enseñando historia, geografía, ciencias sociales, relacionadas con la provincia en la que vivimos. Nuestros niños y niñas tienen conciencia de esto, de los procesos históricos de la provincia, aunque sean los elementales, porque esto es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Nosotros tenemos la población indígena de las más importantes del país. ¿Está esto incluido en lo que nosotros estamos enseñando? Fíjate, este año se recuerdan, estamos, no sé si la palabra más feliz es celebrando, tal vez sí, pero estamos homenajeando a los 40 años de Malvinas, a los héroes que tenemos en la provincia, sí, a los caídos que tenemos, y muchos combatientes me manifestaban en una mesa multisectorial que convocó el Ministerio de Gobierno hace un par de semanas, que no los dejan entrar en las escuelas, por ejemplo, porque no está formalizada en la currícula. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, eso hay que normalizarlo. A eso me refiero con el debate pedagógico. Eso es lo que tenemos que enseñar en la escuela. Yo no digo que cualquiera va y se pone a hablar. Aldo, pero ¿cuántos conocen qué es el impenetrable? Si vos no tenés sentido de pertenencia, saber que el impenetrable, un árbol del impenetrable, es mío, por lo tanto yo tengo que cuidar que no hagan desmontes inadecuados, ilegales. Eso tiene que darse en la educación, porque si vos no amás lo que conoces, ¿cómo vas a tener el sentido de pertenencia? Definitivamente. ¿Viste? Esto lo podemos charlar aquí y a nivel de discurso nos queda bien, pero hay que buscar las herramientas pedagógicas para que esto impacte en la educación. Yo en lectura, porque es mi área, lo tengo claro, incentivar lo que veníamos haciendo, también hay una promoción de matemáticas, pero por ejemplo en esto que decíamos, nosotros tenemos que producir que en la escuela suceda, que además de ver historia y geografía en un libro, lo podamos ver en lo que ya tenemos en plataforma de
no descuidar todo lo que pudimos capitalizar en la experiencia, pero además de lo escrito, además de la experiencia multimedial, tenemos que subir a un colectivo a un chico que nació en Barranqueras y llevarlo al Impenetrable y traerlo a eso. Acá los famosos viajes de estudio, en 2 o 3 días haces un aprendizaje invalorable, invalorable. Es decir, cuando estás hablando de producción, de lo que es el Chaco agropecuario, bueno, te vas a Charata, te vas a La Breña, querés saber lo que es el Impenetrable y las comunidades originarias, ahí vas, o querés ver lo que es el puerto, esperemos que se reponga nuestro río Paraná pronto, pero ahí tenemos para traer lo que, y eso es un aprendizaje situado, un aprendizaje eso significativo. Sí, bueno, Aldo, nosotros teníamos el consultor chaqueño, ¿viste? Adecuarlo a esa época, traerlo más acá y es, bueno, revisemos otra vez esto, que es lo que, esto es una de las demandas que tengo del gobernador, que yo coincido plenamente. Nosotros tenemos la calle Obligado o tenemos el barrio Paiquín, y son 2 nombres para la mayoría de nuestros niños y niñas sin ningún significado real histórico, que esa es una de las demandas de la escuela en la primaria. Y en la secundaria, por supuesto, el desafío. En este momento yo tengo la fortuna de coincidir con el mandato del ministro Jaime Persic, con una mirada educativa con la que coincido, la que acompaño y que nos está apoyando no solamente, por ejemplo, en cientos de millones, miles de millones en la infraestructura escolar, sino con una propuesta pedagógica que yo creo que nos va a beneficiar mucho, que va a impactar en lo nuestro. Por ejemplo, a partir del Instituto Nacional de Educación Técnica, la posibilidad de pensar en una secundaria con oficios, o al revés, oficios con secundaria, de manera que podamos ofrecer, además de los contenidos que suele tener una secundaria común, un contenido de formación profesional. Claro. Digamos que es una de las cosas que cualquier adolescente es motivado. No estoy hablando de la educación técnica, de la de 6 años, no, otra cosa que incluya desde informática, desde juegos de PC o lo que sea, de soldadura, de electricidad, de un montón de ramos que pueden ir asociados a la formación de un adolescente, de un joven, junto con este otro bagaje cultural necesario para, por ejemplo, la continuidad de los estudios. Revisando con nuestra productora Mónica Espinosa la agenda que ya van pergeñando los diputados, Rodrigo Campos ahí planteó la necesidad de distribuir al Chaco en 10 regiones. La pregunta es, te hago la pregunta y me voy a la pausa. ¿Qué responsabilidad y qué influencia tienen los intendentes para buscar precisamente que la currícula y la primaria y la secundaria conozcan lo que se habla en materia política, lo transformen en un hecho como si yo conozco el río Paraná para ir a pescar, digamos? Que sea un hecho corriente. Esto del sentido de pertenencia. ¿Qué responsabilidad y qué presupuesto le dan a los intendentes? Para que precisamente ellos hagan también gala en su lugar de origen, esta especie de asesoramiento y que trabajen con el Ministerio de Educación o de Salud, en fin. Nos vamos a la pausa y a la vuelta te dejo la pregunta. ¿Cómo no? Director.